Me llamo Graciela Montoya y tengo 81 años. Fui secretaria personal de Raúl Velasco durante 14 años. No la secretaria de producción, no la asistente de camerino. La secretaria personal. La que abría su correspondencia privada, la que organizaba su agenda real, no la que mostraban en las revistas. La que sabía cuándo llegaba, cuándo no llegaría, y por qué. Lo que voy a contar me lo guardé toda la vida no por miedo, sino porque había cosas que simplemente no eran mías para contarlas. Pero tengo 81 años y una rodilla que ya no me obedece y un médico que me dice que cuide mi corazón. Y pensé que si no lo cuento ahora, me lo llevo a la tumba y eso sería un desperdicio, porque esta historia merece existir fuera de mi memoria. Antes de seguir, te pido que le des like a este video, que te suscribas al canal y que dejes un comentario. Hay historias que merecen ser escuchadas y esta es una de ellas. Yo no llegué a Televisa por ambición. Llegué porque sabía escribir a máquina 90 palabras por minuto y porque una vecina me dijo que andaban buscando a alguien ordenado, discreto y puntual para una oficina importante. No me dijo el nombre de la persona. Solo me dijo que era alguien que no toleraba errores y que pagaba bien. En 1971 eso era suficiente para presentarse. La entrevista me la hizo un hombre de bigote gris que hablaba despacio y miraba mucho. Me preguntó si era casada. Le dije que era viuda. Me preguntó si tenía hijos. Le dije que 2, ambos pequeños. Me preguntó si podía quedarme hasta tarde cuando fuera necesario. Le dije que sí, siempre que me avisaran con tiempo. Me preguntó, al final, casi de pasada, si sabía guardar silencio. Le dije que sí, aunque en ese momento no entendí del todo lo que me estaba preguntando. 3 días después me llamaron para decirme que el puesto era mío. Me dieron una dirección, un horario y una instrucción que me pareció extraña, llegar siempre por la entrada lateral, nunca por la principal. El primer día que vi a Raúl Velasco en persona, él estaba de espaldas, revisando algo en un archivero. Era más alto de lo que parecía en televisión. Cuando se volteó me miró de arriba abajo sin decir nada, asintió una sola vez y dijo, «Usted debe ser la nueva Graciela. Bienvenida». No sonrió. No extendió la mano. Solo regresó a sus papeles. Ese fue mi bienvenida. Y sin embargo, algo en ese momento me dijo que iba a estar ahí mucho tiempo. No me equivoqué. Los primeros meses con Raúl Velasco fueron una escuela que ninguna universidad hubiera podido darme. Aprendí que su silencio no era indiferencia, era observación. Aprendí que cuando fruncía el ceño mirando un documento no estaba enojado, estaba calculando. Aprendí que pedía el café sin azúcar de lunes a jueves, pero el viernes siempre lo quería con 2 cucharadas, como si el fin de semana mereciera algo distinto. Esos detalles pequeños eran los que separaban a quienes duraban a su lado de los que no llegaban al tercer mes. Yo duré 14 años. Y lo que aprendí en esos 14 años no cabe en ningún archivo. La oficina de Raúl en Televisa San Ángel era grande pero austera. No tenía los adornos que uno esperaría del hombre más poderoso de la televisión mexicana. Sin trofeos en la pared, sin fotos con presidentes enmarcadas en lugares visibles. Solo un escritorio de madera oscura, un archivero con llave, una planta que yo regaba los martes y los viernes, y una ventana que daba al patio interno de los estudios desde donde podía ver entrar y salir a los artistas sin que ellos lo vieran a él. Esa ventana era su favorita. Muchas veces lo encontré parado ahí, con las manos en la espalda, simplemente mirando. Al principio pensé que descansaba. Con el tiempo entendí que desde esa ventana controlaba más de lo que cualquiera imaginaba. Mi trabajo oficial era simple: organizar su agenda, redactar su correspondencia, filtrar llamadas, coordinar sus compromisos fuera del programa. Pero desde los primeros meses descubrí que había una agenda dentro de la agenda. Reuniones que no aparecían en ningún papel. Llamadas que se recibían en una línea telefónica separada, la que él mismo contestaba y de la que yo nunca debía tomar nota. La primera vez que sonó esa línea y me levanté a contestar, Raúl cruzó la oficina en 3 pasos y levantó el auricular antes de que yo lo tocara. Me miró con una calma que era más elocuente que cualquier regaño. Esa línea la contesto yo, Graciela. Siempre. Asentí y regresé a mi escritorio. Pero desde ese día, cada vez que sonaba ese teléfono, yo prestaba atención sin parecer que lo hacía. Era una habilidad que había desarrollado desde niña, la de escuchar sin que nadie supiera que escuchabas. Lo que escuché en esas llamadas, a lo largo de los meses,
fue armando en mi cabeza un rompecabezas que tardé tiempo en entender completamente. Nombres que no reconocía. Lugares mencionados en clave. Frases cortas que sonaban inocentes, pero que yo intuía cargadas de significado. Una vez escuché que decía, ya está listo el espacio, que lleguen cuando oscurezca. Otra vez, ese nombre ya no existe, de ahora en adelante es otro. Y una más, la que más me perturbó al principio, si no sale esta semana, ya no va a poder salir. No pregunté. Todavía no era el momento de preguntar. Seguí haciendo mi trabajo. Seguí llegando por la entrada lateral. Seguí regando la planta los martes y los viernes. Y seguí escuchando, porque en esa oficina el silencio hablaba más que las palabras y yo llevaba años aprendiendo su idioma. El primer secreto que Raúl Velasco me confió directamente no llegó en forma de confesión ni de conversación profunda. Llegó una tarde de miércoles en un sobremanila que me puso sobre el escritorio sin decir nada. Ábrelo y lee, me dijo. Luego me dices si entiendes. Lo abrí. Adentro había una hoja mecanografiada con una lista de nombres, 12 en total, y junto a cada nombre una ciudad y una fecha. Algunos nombres tenían una palomita a un lado. Otros tenían una cruz pequeña. Los leí despacio. No reconocí ningún nombre. Le pregunté qué significaban las palomitas y las cruces. Se quedó callado un momento. Luego dijo, las palomitas son los que llegaron. Las cruces son los que no pudieron llegar. ¿No llegaron a dónde? Pregunté. ¿A dónde tenían que llegar? Respondió. Y no había tristeza en su voz, solo el tono plano de alguien que ha aprendido a cargar con ciertas cosas sin que le doblen las rodillas. Esa lista fue la primera vez que entendí que el trabajo de Raúl Velasco no empezaba ni terminaba frente a las cámaras. Que detrás del hombre que sonreía en televisión todos los domingos había otro hombre que llevaba registros de personas que necesitaban desaparecer de un lugar para aparecer en otro, y que no siempre lo lograban. Me pidió que guardara esa hoja en el archivero con llave, en la carpeta que él llamaba simplemente asuntos pendientes. Era una carpeta verde, gruesa, que yo nunca abría por instrucción expresa. Esa tarde fue la primera vez que metí algo en ella. Con el tiempo esa carpeta verde se fue llenando. Yo nunca pregunté demasiado. Raúl me daba información en la medida exacta que necesitaba para hacer mi trabajo. Ni más ni menos. Era como si administrara los secretos con la misma precisión con que administraba los tiempos del programa. Cada cosa en su dosis justa. Pero había momentos en que la dosis se derramaba. Una noche, siendo ya las 10 y trabajando los dos solos en la oficina, llegó una llamada a la línea privada. Raúl la contestó como siempre, pero esta vez algo fue diferente. Escuché su voz cambiar de tono a mitad de la conversación. Se puso serio de una manera distinta a la habitual, no el serio de quien resuelve un problema, sino el serio de quien recibe una noticia que esperaba y que de todas formas duele. Cuando colgó se quedó parado junto al teléfono sin moverse. Yo fingí revisar papeles. Al cabo de un minuto escuché su voz, baja, casi para sí mismo, ya son 3. No dijo nada más. Se fue a la ventana y se quedó mirando el patio vacío de los estudios. Yo no pregunté. Pero esa noche, de regreso a casa en el camión, pensé en esa frase. Ya son 3. ¿3 qué? ¿3 quiénes? Y pensé en la lista con las cruces pequeñas. Esa noche no dormí bien. Y fue la primera de muchas noches así. Raúl Velasco tenía una forma de probar a la gente que yo tardé en reconocer, pero que una vez que vi, no pude dejar de ver. No era una prueba directa, no te ponía en una situación difícil y esperaba tu reacción. Era más sutil que eso. Te dejaba ver algo, un papel sobre el escritorio, un fragmento de conversación, una instrucción aparentemente sin importancia, y luego esperaba. Esperaba días, a veces semanas. Y si ese algo que había dejado ver no llegaba a oídos de nadie más, si el papel no desaparecía, si la instrucción se cumplía sin preguntas, entonces te daba acceso a un poco más. Así funcionaba su sistema de confianza. Era lento, era silencioso y era absolutamente efectivo. Yo pasé sus pruebas sin saber que las estaba pasando. Simplemente hacía mi trabajo, guardaba lo que había que guardar y callaba lo que había que callar. No por cálculo, sino porque así me habían enseñado. Mi madre decía que una mujer de palabra no necesita juramentos. Que si tienes que prometerte que vas a callar algo es porque ya dudaste demasiado. A los 2 años de trabajar con él,
Raúl empezó a incluirme en conversaciones que antes tenía solo. No como participante, sino como testigo. Yo estaba ahí, tomando notas o simplemente organizando papeles, mientras él hablaba con personas que llegaban sin cita y se iban sin dejar nombre. Una tarde llegó un hombre que reconocí de haberlo visto en las páginas de sociales de los periódicos. No era del medio artístico. Era de otro mundo, uno que rozaba la política y el dinero de maneras que la gente prefería no examinar demasiado. Se sentó frente al escritorio de Raúl con la comodidad de quien visita a un igual, no a alguien que le pide un favor. Hablaron durante 40 minutos. Yo estaba en mi escritorio junto a la puerta, lo suficientemente cerca para escuchar sin que pareciera que escuchaba. El hombre le decía que había un cantante, joven, con carrera apenas despegando, que había cometido el error de dedicarle una canción en público a alguien que no debía ser nombrado. Un error de ignorancia, no de malicia, pero que le había costado enemigos que no perdonaban por ignorancia. Raúl escuchó sin interrumpir. El hombre terminó diciendo: necesita salir del país, pero necesita una razón para salir que no levante sospechas. Una razón pública. Algo que la gente vea y entienda. Raúl se recargó en su silla. ¿Y usted por qué viene a mí? El hombre sonrió apenas. Porque usted tiene el escenario más grande del país y porque cuando usted presenta a alguien, ese alguien existe de una manera que antes no existía. Hubo un silencio largo. Luego Raúl dijo: tráigamelo el jueves. El hombre se levantó, recogió su sombrero de la silla y se fue. Cuando la puerta se cerró, Raúl me miró directamente. Graciela, el jueves va a llegar un muchacho. Necesito que lo registres con el nombre que él te dé, no con el suyo. Y necesito que en la agenda oficial aparezca como un compositor que viene a ofrecer material para el programa. Entendido, respondí. Él asintió y regresó a sus papeles. Así, sin más explicaciones. Pero yo ya había entendido bastante. El muchacho llegó el jueves como estaba previsto. Tendría unos 22 años. Flaco, moreno, con una guitarra que cargaba como si fuera lo único suyo en el mundo. Se llamaba, según me dijo con voz temblorosa, Ernesto Palma. Pero cuando le pregunté el nombre para el registro, me miró como si la pregunta fuera una trampa y dijo: anóteme como Fernando Reyes. Lo anoté como Fernando Reyes. Lo llevé a la sala de espera pequeña, la que usábamos para visitas que no debían cruzarse con el equipo de producción. Le ofrecí agua. La aceptó con las 2 manos, como si tuviera frío aunque el día estaba caluroso. Raúl lo recibió media hora después. Yo no estuve en esa reunión. Pero cuando el muchacho salió, algo había cambiado en su postura. Seguía siendo delgado y seguía cargando la guitarra, pero caminaba diferente. Como alguien que acaba de escuchar algo que le devuelve el equilibrio. Me miró al pasar y dijo gracias, aunque yo no había hecho nada más que anotarlo con un nombre que no era el suyo y darle un vaso de agua. 3 semanas después apareció en el programa. Raúl lo presentó como una promesa de la música regional. Cantó 2 canciones. El público respondió bien. Y el lunes siguiente, según me enteré semanas después por una conversación que no estaba destinada a mis oídos, Ernesto Palma, o Fernando Reyes, o como se llamara, ya estaba del otro lado de la frontera con una maleta pequeña y una grabación del programa que probaba que había existido públicamente en México antes de irse. Esa grabación era su salvoconducto. Su prueba de vida ante el mundo. Nunca más supe de él. Pero tampoco escuché que le hubiera pasado algo. Y con el tiempo aprendí que en el mundo donde operaba Raúl, no escuchar nada malo era la mejor noticia posible. Después de ese episodio, mi relación con Raúl cambió de manera imperceptible pero real. No hubo una conversación, no hubo un momento señalado. Simplemente empecé a notar que me explicaba un poco más. Que cuando llegaban ciertos visitantes me decía algo antes, aunque fuera una sola frase que me orientara. Que confiaba en que yo sabría qué hacer con esa información sin que tuviera que decírmelo 2 veces. Una mañana, mientras yo organizaba los papeles de la semana, me dijo sin levantar la vista de lo que leía: Graciela, ¿alguna vez le ha contado a alguien lo que ve aquí adentro? Le dije que no. ¿Por qué no?, me preguntó. Pensé la respuesta un momento. Porque lo que pasa aquí adentro no me pertenece, le dije. Él levantó la vista. Me miró fijo durante unos segundos. Luego asintió y volvió a sus papeles. No dijo nada más. Pero desde ese día la carpeta verde la empecé a manejar yo.
La carpeta verde se convirtió en el centro secreto de todo. No era solo una carpeta. Era un sistema. Con el tiempo fue creciendo hasta convertirse en 3 carpetas, luego en un archivero completo con llave propia cuya única copia la tenía yo. Raúl tenía la otra, naturalmente, pero hubo un periodo de casi 2 años en que él viajaba tanto que yo era la única que abría ese archivero con regularidad. Dentro había de todo. Listas de nombres con sus alias correspondientes. Fechas de presentaciones en el programa que en apariencia eran debuts artísticos, pero que yo ya sabía que eran otra cosa. Números telefónicos escritos a mano en papeles sin membrete. Direcciones de casas en colonias que no eran las del medio artístico. Notas breves, casi telegramas, que describían situaciones en pocas palabras. Muchacha, noreste, urgente, viernes. O bien, compositor, amenaza confirmada, necesita una semana. Yo aprendí a leer ese lenguaje como se aprende a leer cualquier idioma. Con paciencia, con contexto, con la disposición de quedarte con las dudas que no tienen respuesta inmediata. Había también otra cosa en ese archivero que tardé en entender completamente. Había registros de personas que Raúl había intentado ayudar y no había podido. No eran muchos, pero existían. Hojas sueltas con un solo nombre y debajo una fecha y 2 palabras. No llegó. A veces había más detalle, una frase escueta que describía lo que había pasado sin entrar en detalles que no hacía falta poner por escrito. Esos papeles eran los que Raúl nunca miraba directamente cuando abría el archivero. Yo lo noté desde la primera vez. Sus ojos lo saltaban con una precisión que solo da la práctica de no querer ver algo que de todas formas ya sabes que está ahí. Una tarde me atreví a preguntarle por uno de esos nombres. Era una mujer, cantante según decía la nota, de un estado del norte. La fecha era de hacía 3 años. Debajo, con letra más pequeña que la habitual, decía simplemente, llegó tarde. ¿Qué pasó con ella?, le pregunté. Raúl no me respondió de inmediato. Se levantó, fue a la ventana, miró el patio un momento. Luego dijo, hicimos lo que pudimos, pero no alcanzó el tiempo. Se quedó callado. Luego agregó, como si quisiera decirlo en voz alta aunque ya lo supiera, hay cosas que uno no puede controlar por más poder que tenga. Eso es lo más difícil de aprender. Cerré el archivero sin decir nada. Había preguntas que no servía de nada hacer. Esa noche, de regreso a casa, pensé en esa mujer cuyo nombre nunca sabría pronunciar correctamente porque solo lo había leído en un papel. Pensé que en algún lugar del norte del país había alguien que la había conocido, que la había querido, que quizás todavía la esperaba sin saber exactamente qué esperar. Y pensé en Raúl parado frente a esa ventana, cargando ese peso que nadie en los estudios de Televisa imaginaba siquiera que existía. Hubo un año que fue distinto a todos los demás. No recuerdo el año exacto, pero recuerdo el peso que tenía ese tiempo, como si el aire en la oficina fuera más denso que de costumbre. Raúl llegaba más temprano. Se iba más tarde. Las llamadas a la línea privada se triplicaron. Los visitantes sin nombre se volvieron más frecuentes y más nerviosos. Yo notaba todo sin decir nada, como siempre, pero ese año el esfuerzo de no decir nada me costaba más que antes. Un martes de ese año llegaron 2 hombres que nunca había visto. No venían del mundo del espectáculo, eso era evidente. Venían del tipo de mundo que no tiene nombre oficial, pero que todo el mundo reconoce cuando lo ve. Los hice esperar en la salita mientras avisaba a Raúl. Cuando entré a su oficina lo encontré de pie, como si ya supiera que vendrían. «¿Ya llegaron?», le dije. «Sí», respondió. «Graciela, necesito que hoy no exista ningún registro de que estuvieron aquí. Ni en la agenda, ni en el cuaderno de visitas, ni en ningún papel». «Entendido». Dudó un momento. «Y si alguien pregunta, usted estuvo toda la tarde sola organizando el archivo». «Yo estuve en una llamada larga con producción. Nadie vino». Asentí. Esa fue la primera vez que Raúl me pidió no solo guardar silencio, sino construir una versión alternativa de la realidad. Hasta ese momento mi trabajo había sido omitir. Ese día me pidió sustituir. Era diferente. Y los 2 lo sabíamos. Los 2 hombres estuvieron en su oficina casi 2 horas. Cuando salieron, uno de ellos me miró de una manera que no me gustó. No era una mirada amenazante ni hostil. Era peor que eso. Era la mirada de alguien que te está archivando, que te está guardando en algún lugar de su memoria para consultarte después si hace falta.
Esa noche llamé a mis hijos por teléfono solo para escuchar sus voces. No les dije nada. Hablamos de cosas normales, de la escuela, de la comida, del vecino que había pintado su casa de un color horrible. Pero yo necesitaba escucharlos. Al día siguiente Raúl llegó y antes de que yo pudiera saludarlo me dijo, lo de ayer salió bien. No voy a darle detalles, pero quiero que sepa que lo que hizo importó. No me dijo que había importado. No necesitaba saberlo. Lo que sí supe, por el tono de su voz, era que alguien, en algún lugar, estaba mejor ese miércoles de lo que habría estado si yo no hubiera dicho que estuvo sola toda la tarde organizando el archivo. Eso me alcanzó. Había algo que Raúl hacía y que yo no entendí hasta años después de haberlo observado muchas veces. Cuando llegaba alguien que necesitaba ayuda, alguien en peligro real, él no preguntaba por qué estaban en esa situación. No juzgaba, no investigaba el pasado. Preguntaba una sola cosa: ¿qué necesitas para seguir adelante? Lo escuché hacer esa pregunta docenas de veces. A cantantes jóvenes que habían tocado en los lugares equivocados. A mujeres que habían visto cosas que no debían haber visto. A hombres que habían dicho en público lo que era peligroso decir. A todos les hacía la misma pregunta y a todos los escuchaba con la misma atención que ponía cuando el director general de Televisa hablaba en una junta importante. No era caridad lo que Raúl practicaba. La caridad tiene algo de condescendencia, algo de quien da desde arriba a quien recibe desde abajo. Lo que él hacía era distinto. Era más parecido a una transacción entre iguales donde lo que él ponía en la mesa era su nombre, su programa, su red de contactos, y lo que el otro ponía era su historia, su necesidad y la confianza de que Raúl haría algo útil con todo eso. Hubo una tarde que me quedó grabada de manera especial. Llegó una mujer de mediana edad, sola, sin que nadie la hubiera anunciado. Tocó directo a la puerta de la oficina de Raúl. Yo me levanté para interceptarla, pero él ya había escuchado los golpes y abrió antes de que yo llegara. La mujer entró sin que él la invitara. Él se hizo a un lado para dejarla pasar con una naturalidad que me dijo que la conocía o que reconocía el tipo de urgencia que traía en el cuerpo. «Cierra la puerta, Graciela», me dijo. La cerré desde afuera y me quedé en mi escritorio. Esta vez la puerta quedó completamente cerrada y no escuché nada. Estuvieron adentro 45 minutos. Cuando la mujer salió tenía los ojos secos, pero la mandíbula apretada con la tensión de alguien que acaba de tomar una decisión difícil. No me miró. Caminó directo a la salida. Raúl apareció en el marco de la puerta. Tenía una expresión que yo reconocía y que nunca supe nombrar del todo. Era algo entre la determinación y el cansancio, como un corredor que lleva muchos kilómetros y todavía le faltan más, pero que no se le ocurre detenerse. «Graciela», dijo, «voy a necesitar el camerino de ensayos libre el próximo jueves por la noche». «Lo apunto», respondí. «Y necesito que esa noche no haya nadie en ese pasillo después de las 8. «Ya está». Me miró un momento. «Usted es muy eficiente», me dijo. Como si fuera la primera vez que lo notara, aunque llevábamos ya varios años trabajando juntos. «Es mi trabajo», le contesté. «No», dijo él. «Hacer el trabajo es el trabajo. Hacerlo sin preguntar es otra cosa. Eso no se aprende en ninguna escuela». Se metió a su oficina. Yo anoté lo del camerino en la agenda reservada, la que nadie más veía, y seguí con mis cosas. Pero esa frase se me quedó pegada. Hacerlo sin preguntar es otra cosa. Con los años entendí que eso era exactamente lo que Raúl buscaba en la gente que lo rodeaba. No obediencia. No complicidad ciega. Sino la capacidad de entender que hay situaciones donde las preguntas sobran y la acción es lo único que sirve. Yo tenía esa capacidad. Y eso, en ese mundo, valía más que cualquier título. El momento en que todo cambió de escala llegó sin anunciarse, como suelen llegar las cosas que van a transformar todo lo que sigue. Era un lunes por la mañana, temprano. Yo había llegado antes que Raúl, como casi siempre. Estaba organizando la correspondencia cuando sonó la línea privada. Me quedé inmóvil. Esa línea nunca sonaba antes de que él llegara. Sonó 3 veces. Se detuvo. Sonó otras 2. Se detuvo de nuevo. Luego una vez más y se quedó en silencio. Ese patrón no era normal. Nunca lo había escuchado antes. Cuando Raúl llegó 20 minutos después, lo primero que hice fue decirle que había sonado la línea privada con un patrón extraño. Se me quedó mirando y algo cruzó por su cara,
algo breve pero real, algo que en otro hombre hubiera reconocido como miedo. ¿Cuántas veces?, preguntó. Le describí el patrón. 3, 2, 1. Asintió despacio. Cerró la puerta de su oficina. Unos minutos después salió con el abrigo puesto aunque no iba a ningún compromiso oficial esa mañana. Tengo que salir, dijo. Si llama a alguien, diga que estoy en una grabación. No sabe cuándo regreso. ¿Va a estar bien?, pregunté. Me miró un momento. Esa pregunta no me la había hecho nadie en mucho tiempo, me dijo. Y salió. No regresó hasta las 5 de la tarde. Cuando entró se veía diferente. No físicamente distinto, era el mismo traje, el mismo paso seguro. Pero había algo en sus ojos que yo no le había visto antes. Una gravedad nueva, como cuando una persona cruza una frontera que sabe que no va a poder volver a cruzar en sentido contrario. Se sentó en su silla. Pidió café. Lo traje. Se lo tomó en silencio. Finalmente habló. Graciela, lo que viene en los próximos meses va a ser diferente a todo lo anterior. Voy a necesitar que esté más disponible, que esté más atenta y que confíe más en su criterio cuando yo no esté. ¿Qué pasó?, le pregunté. Algo que ya no tiene marcha atrás, respondió. Y no era evasión. Era literalmente lo único que podía decirme en ese momento porque era todo lo que sabía con certeza. Esa noche, camino a casa, pensé en el patrón de esa llamada. 3, 2, 1. Como una cuenta regresiva. Y entendí que en cierta forma lo era. Los meses que siguieron fueron los más intensos que viví en esa oficina. Raúl operaba con una velocidad que contrastaba con su calma exterior. Por fuera era el mismo conductor impecable, el mismo hombre de traje perfecto que conducía el programa más visto del país con esa sonrisa que México conocía de memoria. Por dentro estaba moviendo piezas en un tablero que yo apenas alcanzaba a ver completo. Mi papel cambió. Ya no era solo la secretaria que organizaba y guardaba. Me convertí en el filtro principal de todo lo que entraba y salía de esa oficina. Raúl empezó a pedirme que tomara decisiones en su ausencia. No decisiones grandes, pero sí decisiones que requerían criterio y discreción. Si llamaba a cierta gente, ¿qué decirles? Si llegaba cierto sobre dónde guardarlo. Si aparecía alguien sin cita con determinada frase de presentación, ¿a qué hora citarlo para el día siguiente? Había una frase en particular que servía como contraseña, aunque nunca la llamamos así. Si alguien llegaba o llamaba y decía que venía de parte del señor de Guadalajara, yo sabía que debía atenderlo con prioridad máxima, sin anotar su nombre en ningún registro visible y sin mencionar a nadie más que había estado ahí. Esa frase la usaron quizás una docena de personas durante esos meses. Cada una traía una historia distinta. Algunos eran artistas, otros no. Lo que tenían en común era una urgencia que se les notaba en la forma de hablar, en cómo miraban hacia la puerta, en cómo sostenían lo que traían en las manos como si soltarlo fuera un riesgo que no podían correr. Yo los recibía a todos con la misma expresión neutra que había aprendido a mantener. Les ofrecía agua o café. Les decía que el señor Velasco los atendería en breve. Y mientras esperaban yo observaba, archivaba mentalmente, trataba de entender sin preguntar. Hubo uno que no olvidaré. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con manos de trabajador y ropa que no era la del medio artístico. Llegó una tarde de lluvia, empapado. Dijo la frase del señor de Guadalajara con un acento del sur que me hizo pensar en estados cálidos, en pueblos con nombres largos. Le traje una toalla. Me la agradeció con una sencillez que me encogió el corazón. Se sentó a esperar. Mientras esperaba sacó de su bolsillo una fotografía pequeña y la sostuvo entre los dedos, mirándola sin que yo pudiera ver qué era. Cuando Raúl lo recibió estuvieron adentro casi una hora. Cuando el hombre salió ya no traía la fotografía en la mano. La había dejado adentro. Esa noche, cuando recogí la oficina, encontré la fotografía sobre el escritorio de Raúl. Era una muchacha joven, adolescente, con una sonrisa que llenaba toda la imagen. La guardé en el archivero. Nunca supe su nombre. Nunca supe si la historia tuvo un final bueno o uno de los que Raúl no podía mirar de frente. Pero esa fotografía se quedó en mi memoria mucho tiempo después de que el archivero fue vaciado. Hubo una noche que superó todo lo que había vivido hasta entonces. Era viernes.
El programa se había grabado esa tarde y el edificio estaba en ese proceso lento de vaciarse que tienen los estudios de televisión después de las grabaciones, gente recogiendo cables, técnicos apagando luces, el ruido del mundo real volviendo a ocupar el espacio que las cámaras habían llenado. Yo había terminado mi trabajo y estaba a punto de irme cuando Raúl apareció en la puerta de mi oficina con una expresión que no había visto nunca. No era el cansancio de siempre. Era algo más agudo, más inmediato. Graciela, necesito que se quede. No voy a poder explicarle por qué hasta que llegue el momento, pero necesito que esté aquí. Me quité el abrigo y lo colgué de nuevo. Me senté. No pregunté nada. Pasó una hora. Luego otra. Raúl iba y venía de su oficina al pasillo, miraba hacia la entrada principal, revisaba su reloj. Yo preparé café aunque nadie lo pidió, porque necesitaba hacer algo con las manos. Cerca de las 11 de la noche escuché pasos apresurados en el pasillo. Raúl fue a abrir antes de que tocaran. Entraron 3 personas. 2 hombres y una mujer joven que caminaba entre ellos de una manera que me dijo que no estaba caminando por su propia voluntad, sino porque los otros 2 la sostenían con discreción. La mujer tendría unos 25 años. Tenía el cabello suelto y desordenado, ropa que había sido elegante pero que mostraba las señales de varios días sin cuidado. Tenía los ojos abiertos pero con esa mirada que no ve lo que tiene enfrente sino algo más adentro, algo que nadie más puede ver. Raúl los guió directo al pasillo trasero. Me hizo una seña. Yo fui adelante a abrir el cuarto de descanso que estaba al fondo, el que casi nunca usábamos porque quedaba lejos de todo. Lo abrí, encendí la luz, revisé que hubiera agua. La sentaron en el sofá con cuidado. Ella no opuso resistencia. No dijo nada. Los 2 hombres hablaron con Raúl en voz baja en el pasillo. Yo me quedé adentro con ella. Me senté en la silla que había frente al sofá y simplemente la observé respirar. Después de unos minutos me miró. No con desconfianza. Con el agotamiento de alguien que ya no tiene energía ni para desconfiar. ¿Hay agua?, me preguntó. Su voz era un hilo. Sí, le dije. Le serví un vaso. Lo tomó con las 2 manos. Lo bebió despacio, como si cada sorbo le costara una decisión. ¿Estoy segura aquí?, preguntó. Sí, le dije. Y era la verdad, al menos esa noche, al menos en ese cuarto, al menos por las próximas horas. Eso es suficiente, murmuró. Y cerró los ojos. Me quedé sentada a su lado hasta que Raúl regresó una hora después. No dormí. No me moví. Solo la acompañé en ese silencio que era lo único que podía darle y que, al parecer, era exactamente lo que necesitaba. La mañana siguiente a esa noche, Raúl llegó temprano con café para los 2. Era un gesto tan inusual que me detuve antes de recibirlo. En 14 años, él nunca me había traído café. Siempre era al revés. Lo tomé. Me senté. Él también se sentó, no detrás de su escritorio sino en la silla de al lado, como si quisiera que esa conversación fuera entre iguales y no entre jefe y secretaria. Lo que me contó esa mañana fue la primera vez que me dio una historia completa, sin omisiones estratégicas, sin la dosis calculada de información a la que me tenía acostumbrada. La muchacha de la noche anterior era cantante. Había tenido una carrera breve pero real, grabaciones, presentaciones en ferias y palenques del norte del país. En uno de esos palenques conoció a personas que la contrataron para eventos privados. Al principio todo parecía normal. Dinero bueno, trato correcto, nada que encendiera alarmas evidentes. Hasta que se encendieron. Cuando quiso dejar de trabajar con ellos, descubrió que querer irse y poder irse eran 2 cosas completamente distintas. Le dijeron que sabían dónde vivía su familia. Le dijeron que su carrera podía terminar de maneras que no tenían que ver con la música. Le dijeron, finalmente, que no se iría hasta que ellos decidieran que podía irse. Alguien que la conocía habló con alguien que conocía a alguien que tenía el número de la línea privada. Así era siempre, me explicó Raúl. No había un sistema oficial, no había una organización con nombre y estructura. Era una cadena de personas que se conocían y confiaban entre sí, y que en determinados momentos activaban esa cadena cuando alguien necesitaba salir. Y usted siempre acepta, le dije. No siempre, corrigió. Hay casos donde no puedo hacer nada. Donde el riesgo es demasiado alto para demasiada gente. Esos son los casos más difíciles, no los peligrosos, sino los que tengo que rechazar.
¿Y cómo decide cuáles acepta y cuáles no? Se quedó callado un momento. Honestamente, a veces no sé cómo decido. A veces es instinto. A veces es información. A veces es simplemente que la persona está frente a mí y no puedo voltear la cara. La muchacha pasó 2 días más en ese cuarto del fondo. Yo le llevaba comida, café, revistas. Hablábamos poco. Ella preguntaba cosas sencillas. ¿Cuánto tiempo llevaba yo trabajando ahí? Si tenía hijos, si me gustaba mi trabajo. Preguntas de alguien que necesita recordar que el mundo normal todavía existe. Al tercer día se fue. La acompañaron 2 personas que yo no conocía y que llegaron con una camioneta de vidrios oscuros. Raúl la despidió en el pasillo con un apretón de manos breve. Cuando la camioneta se fue yo pregunté a dónde iba. Raúl respondió: a empezar de nuevo. ¿Qué es lo más difícil y lo único que vale la pena? Hay una conversación que regresa a mí con más frecuencia que ninguna otra de esos 14 años. Fue una tarde de invierno, ya oscureciendo, cuando el edificio estaba casi vacío y los 2 nos habíamos quedado trabajando tarde sin que ninguno lo hubiera planeado. Raúl llevaba rato en silencio, cosa que no era inusual, pero ese silencio tenía una textura distinta. Era el silencio de alguien que está pensando en voz baja aunque sin palabras. Finalmente habló. Graciela, ¿usted cree que la gente es fundamentalmente buena o fundamentalmente mala? La pregunta me sorprendió no por lo que decía, sino por cómo la decía, con una sinceridad despojada de retórica, como si llevara tiempo queriendo hacérsela a alguien y no hubiera encontrado a quién. Le dije que creía que la mayoría era fundamentalmente asustada. Que el miedo es lo que hace que la gente parezca mala cuando en realidad solo está protegiéndose. Él me miró con algo que no era del todo aprobación, pero se le parecía. Luego dijo: yo creo lo mismo. Y por eso me cuesta rechazar a la gente que llega aquí. Porque casi siempre detrás del problema hay alguien que simplemente tuvo miedo en el momento equivocado, en el lugar equivocado. ¿Y los que los amenazan? Pregunté. ¿También solo tienen miedo? Raúl se quedó callado un momento largo. A veces, dijo finalmente. A veces el que amenaza también está atrapado en algo más grande que él y amenaza porque es lo único que sabe hacer para sentir que controla algo. No lo justifica, pero lo explica. ¿Y eso le sirve de algo saberlo? Me miró. Sí, dijo. Porque me ayuda a no odiarlos. Y si los odio, actúo con rabia. Y con rabia me equivoco. Y cuando me equivoco en esto, las consecuencias no las pago solo yo. Esa fue la noche que entendí completamente por qué Raúl hacía lo que hacía de la manera en que lo hacía. No era solo bondad. Era una disciplina. Una forma de mantenerse funcional en una situación donde perder la cabeza podía costarle la vida a alguien que no era él. Era la forma más solitaria y más silenciosa de ser valiente que yo había visto. Me fui a casa esa noche pensando que llevaba 14 años trabajando para este hombre y que todavía seguía descubriendo capas que no había visto antes. Y pensé que eso, en sí mismo, era algo extraordinario. Los últimos años que trabajé con Raúl fueron los más tranquilos y de alguna manera los más tristes. No porque hubiera pasado algo malo. Al contrario. El sistema que había construido durante décadas funcionaba ya con una fluidez que no requería de su intervención directa en cada caso. Había otras personas, una red amplia y silenciosa que se había fortalecido con el tiempo, que movía las piezas necesarias sin que Raúl tuviera que exponerse de la misma manera que antes. Eso lo protegía. Y al mismo tiempo lo alejaba de la parte de su trabajo que, yo sabía aunque él nunca lo dijera explícitamente, era la que le daba sentido. Lo veía en pequeñas cosas. En cómo a veces se paraba frente a la ventana que daba al patio de los estudios y miraba hacia afuera con una expresión que ya no era de quien controla sino de quien recuerda. En cómo cuando llegaba alguna noticia buena, alguien que había logrado rehacer su vida, alguien que había podido salir y quedarse afuera, la recibía con una sonrisa que era genuina pero breve, como si permitirse sentirla completamente fuera un lujo que todavía no se concedía. Una mañana llegué y lo encontré revisando la carpeta verde, que para entonces ya no era verde sino una colección de archiveros completos. Estaba leyendo una de las primeras hojas, de cuando la carpeta era todavía una sola. ¿Qué está leyendo?, le pregunté. El principio, dijo. A veces uno necesita leer el principio para recordar por qué siguió. Me acerqué y miré por encima de su hombro. Era la lista con los 12 nombres, la primera que me había dado años atrás. Las palomitas y las cruces.
Solo que ahora, alguien, con pluma diferente a la original, había añadido notas al margen de algunos nombres. Fechas. Ciudades. Palabras breves como en orden o familia completa. Actualizaciones. Noticias de vidas que habían continuado. ¿Las añade usted?, pregunté. Cuando llegan noticias. Sí, dijo. No siempre llegan. Mucha gente desaparece bien, que es la mejor forma de desaparecer, sin dejar rastro, sin que nadie pueda seguirles la pista, incluyendo nosotros. Pero cuando hay noticias, las anoto. ¿Y los que tienen cruz, alguna vez llegan noticias de ellos? Se quedó callado. Una vez, dijo finalmente. Una sola vez en todos estos años llegó noticia de alguien que yo creía que no había llegado. Resultó que sí había llegado, solo que mucho más tarde de lo previsto y por un camino que nadie había anticipado. ¿Y cómo se sintió cuando se enteró? Raúl dobló la hoja con cuidado y la volvió a guardar. Se tomó un momento antes de responder. Como cuando uno lleva mucho tiempo cargando algo muy pesado y de pronto puede soltarlo, aunque sea por un momento. Así. Salió de la oficina para atender algo. Yo me quedé sola con los archiveros. Los miré un largo momento. Pensé en todos los nombres que contenían, en todas las historias que representaban, en el peso enorme e invisible que Raúl había cargado durante décadas sin que el mundo que lo aplaudía cada domingo tuviera la menor idea. Y pensé que el mundo es un lugar complicado y extraño donde los héroes más reales son los que nunca aparecen en los titulares. Ahora tengo 81 años y una rodilla que ya no me obedece y un médico que me dice que cuide mi corazón. Raúl Velasco murió hace años. Su funeral fue exactamente lo que él hubiera producido si hubiera podido. Grande, ordenado, con música y flores y miles de personas que fueron a despedirse del hombre que había marcado la televisión mexicana durante décadas. Los discursos hablaban de su legado artístico, de su ojo para el talento, de su disciplina profesional. Nadie habló de los archiveros. Nadie habló de la línea privada que él siempre contestaba solo. Nadie habló de las noches en el cuarto del fondo, ni de las personas que llegaban empapadas de lluvia con fotografías entre los dedos, ni de los nombres con palomitas y cruces que leía a veces para recordar por qué había seguido. Yo estuve en ese funeral en una silla hacia el fondo, lejos de las cámaras y los micrófonos. Lloré como no había llorado desde que murió mi esposo. No solo por él sino por todo lo que se iba con él, por toda esa historia que existía solo en los archiveros y en la memoria de un puñado de personas que habían aprendido a guardar silencio. Con los años me han preguntado cómo era trabajar con él. La gente espera que diga que era difícil, que era exigente, que era el tirano que algunos pintan. Y sí, era exigente. Tenía un carácter que no daba espacio para la mediocridad. Podía ser frío cuando algo salía mal y no siempre reconocía el esfuerzo de la manera en que uno hubiera querido. Pero yo vi la otra cara. Vi al hombre que se quedaba despierto pensando en personas cuyos nombres ni siquiera podía pronunciar en voz alta. Vi al hombre que recibía amenazas y seguía llegando a trabajar al día siguiente con el traje impecable y la sonrisa lista porque el programa tenía que salir y detrás del programa había algo más importante que tenía que seguir funcionando. Vi al hombre que me preguntó una noche si creía que la gente era buena o mala y que escuchó mi respuesta con la seriedad de alguien que todavía quiere aprender aunque ya lo haya visto casi todo. Los archiveros los entregué, después de su muerte, a las personas que él me había indicado. La red que ayudó a construir sigue existiendo en alguna forma. Diferente, más silenciosa todavía si eso es posible, pero existe. Eso me consta. Cuento esto ahora no porque quiera convertir a Raúl Velasco en un personaje de leyenda. Los personajes de leyenda son simples y él no era simple. Era contradictorio y difícil y generoso y valiente y cansado y todo eso al mismo tiempo, como son las personas reales cuando las conoces de verdad y no solo de lejos. Lo cuento porque creo que la verdad completa de alguien vale más que la versión recortada que cabe en un homenaje o en una crítica. Lo cuento porque hay personas vivas en algún lugar del mundo que no saben, que nunca sabrán, que una parte de su historia pasó por una oficina austera en Televisa San Ángel donde un hombre de traje oscuro tomaba decisiones que no aparecerían en ningún periódico. Y lo cuento porque ya tengo 81 años y una rodilla que no me obedece y un médico que me habla del corazón. Y hay cosas que no deben irse sin ser dichas. Yo fui la secretaria de Raúl Velasco. La que abría su correspondencia, organizaba su agenda real y guardaba sus secretos en archiveros con llave. Fui la guardiana de una historia que el mundo nunca conoció. Y hoy, al final de todo,
Puedo decir que fue el privilegio más silencioso y más importante de mi vida.